Estas son las 8 carreteras más peligrosas del mundo. Del camino de los Yungas en Bolivia al pasaje de Gois en Francia, pasando por Asia, Nueva Zelanda y las lindes del Círculo Polar Ártico, asfalto o tierra, al borde de riesgo. Unas vías quedan sumergidas durante la marea alta y otras avanzan sobre precipicios. Rutas de aventureros y curiosos. Son algunas de las carreteras más peligrosas del mundo. En primer lugar, el cañón de Skippers, Nueva Zelanda. El antiguo camino, construido a finales del siglo XIX para los buscadores de oro, es hoy una de las carreteras más brutales de Nueva Zelanda. Su trazo estrecho, sin asfaltar, está repleto de curvas pronunciadas y subidas y bajadas con grandes pendientes. Además, el viento golpea con fuerza algunos tramos que se asoman a los barrancos. Para conducir por aquí hay que obtener un permiso especial, y las compañías de alquiler de vehículos prohíben terminantemente que sus coches recorran esta vía. Segundo lugar, el túnel de Goliao, China. Es uno de los túneles más famosos del mundo, con méritos sobrados. Horarado a mano por los habitantes de las montañas de Taihan, China. El túnel de Goliang puede transitarse en vehículo desde 1977. Recorrer sus 1.2 kilómetros requiere pericia, concentración y paciencia. Su calzada, colgada entre peñascos, ofrece solo 4 metros de anchura. Tercer lugar, autopista de Dalton, Estados Unidos. Su nombre oficial es Alaska Ruta 11 y se extiende a lo largo de 666 kilómetros al borde del Ártico. El hielo, la ventisca y el frío convierten esta autopista en un destino solo para el alcance de los conductores más valientes y expertos. Quien se atreva a meterse en ella encontrará camiones de gran tonelaje que transportan petróleo, con prioridad absoluta sobre el resto de vehículos. Conviene surtirse bien de alimentos y bebidas porque en todo el camino solo se cruzan 3 pueblos. Número 4. Paso Rohtang, India. Pila de cadáveres es la traducción literal de Rohtang. La carretera india esclava a 4.000 metros de altura de la cordillera del Himalaya. La vía solo está abierta de mayo a noviembre porque la nieve impide el paso el resto del año. El recorrido es tan peligroso, con frecuentes desprendimientos de tierra, que las autoridades indias empezaron en 2000 las obras del túnel de 9 kilómetros que se inauguró en 2020 y que evita horas de viaje y de riesgo. Camino de los Yungas, Bolivia, es el número 5. Estaba considerada por muchos la carretera más peligrosa del planeta de 1999 a 2003. El camino de la muerte en Bolivia se cobró un centenar de vidas en los 80 kilómetros que separan La Paz, que es la capital de Bolivia, con Coroico, en la región de los Yungas. Esta vía estrechísima, repleta de curvas, atraviesa la montaña andina de 4.650 metros de altura. En algunos puntos la calzada de doble sentido sin protección tiene 3 metros de ancho y se asoma a enormes barrancos. Desde que en 2007 se construyó una carretera alternativa, se ha convertido en un atractivo turístico principalmente para ciclistas. Número 6. Carretera del Karakorum, Pakistán. La carretera internacional asfaltada que alcanza mayor altura del mundo, 4.733 metros. Es un camino que atraviesa montañas gigantescas y glaciales entre Pakistán y China, en plena ruta de la seda. Su construcción se prolongó durante 20 años. Son 1.300 kilómetros y se abrió al tráfico definitivamente en 1986. El terreno abrupto no es la única complicación que se encontrarán los conductores en invierno. La nieve suele cortar la vía durante bastante tiempo y en verano son frecuentes las avalanchas de barro que provocan las lluvias monzónicas. Número 7. Camino de los Caracoles, Chile. A casi 3.900 metros de altura en plena cordillera andina se levanta el imponente monumento del Cristo Redentor, al borde de la carretera que une Argentina con Chile.
Conocida como la Ruta de los Caracoles, esta vía destaca por su continua sucesión de curvas, sobre todo en la vertiente chilena, en un paraje agreste y con una continua circulación de camiones de gran tonelaje. La ascensión al puerto nevado durante gran parte del año supone un intenso ejercicio de paciencia, ya que los camiones circulan a escasa velocidad y las curvas complican mucho los adelantamientos. Número 8 y último, pasaje de Gois, Francia. Ahora está, ahora ya no está. Así es el pasaje de Gois. La estrecha carretera que une la isla de Noirmoutier con la península francesa, cuando la marea sube, el océano se traga los 4.5 kilómetros de asfalto. Por eso, a lo largo del trazado se levantan unos postes, juntos a los que colocarse en el caso que el mar crezca sin que el conductor lo espere. Y así no pierda la referencia, para evitar despistes. A la entrada de la vía, unos carteles indican con claridad las horas de pleamar y bajamar. Y bueno, amigos, esto es todo por este video. Estas son las 8 carreteras más peligrosas del mundo. Espero que les guste. Yo me despido de ustedes. Hasta un próximo video. Un saludo y bendiciones.